Año 1842. Chile se hace acreedor de todas las guaneras ubicadas al sur del paralelo 23. Bolivia no objeta la acción. Año 1868. Gobiernos de Chile y Bolivia deciden límite impuesto hace 23 años entre ambos países, lo cual significa que el puerto de Antofagasta desde ahora les pertenece a los hermanos bolivianos. Se decide repartirse ganancias en partes iguales. Año 1874. Nuevas dificultades llevan a chilenos y bolivianos a firmar convenio que compromete a Bolivia a congelar las contribuciones cobradas a los empresarios chilenos por un lapso de 25 años. Año 1878. Bolivia desconoce pacto firmado 4 años antes. Chile levanta la voz, pero Bolivia parece no escuchar. 1 de marzo de 1879. Bolivia declara la guerra a Chile. Perú confiesa tener pacto secreto con Bolivia para atacarnos. ...5 de abril de 1879... Chile declara la guerra a Perú y Bolivia. Iquique fue construida en una angosta faja de arena entre el Pacífico al oeste y los Andes al este, aislada de todo contacto humano, rodeada por 3 lados por el desierto más árido del mundo y por el 4º lado por el océano. La ciudad vivía una existencia precaria, destilando del mar su agua de consumo e importando todos sus alimentos. Normalmente Iquique vibraba de actividad salitrera y portuaria. Más de 1000 barcos atracaban anualmente en su puerto y por lo general había entre 40 y 50 veleros anclados en cualquier época del año. La ciudad era relativamente grande, poseía 6 bancos de comercio, una población estimada entre 20.000 y 25.000 habitantes que se encontraban moralmente en muy malas condiciones. Pero en el mes de abril, todo, absolutamente todo cambió para esta ciudad de tierra. El plan. La flota debería llegar a Callao en la noche. La Aptao, una cañonera con sus bodegas llenas de carboncillo, se deslizaría entre los barcos de la flota enemiga echando el ancla. Su dotación dispararía primero una descarga contra el enemigo y después de prender fuego a su propio barco, se debía gritar que la Aptao estaba a punto de estallar. Los acorazados chilenos empezarían a disparar, mientras un escuadrón provisorio de torpederas debía aprovecharse de la confusión reinante y disparar sus torpedos sobre todo contra los acorazados peruanos. Enseguida debía retirarse. Esta acción fue llevada a cabo a pesar del gran número de imprevistos que se presentaron. Problemas en 2 corbetas. El Matías Cousiño perdió contacto con la flota. La mañana del 21 de mayo, la flota llega al puerto del Callao con varias horas de retraso, lo cual, debido a la claridad del alba, impedía el efecto sorpresa. Al levantarse la bruma matutina, quedó al descubierto un imprevisto. La flota peruana no se encontraba en este lugar, se dirigía rumbo a Iquique, lugar bloqueado por los 2 buques más débiles de la flota chilena, la Covadonga, al mando del comandante Carlos Condel, y la Esmeralda, comandada por el capitán de fragata Arturo Prat. Williams emprende rumbo de regreso a Iquique sin infligir daño alguno al puerto peruano. Sería agradable poder decir que un ataque repentino de valentía le había llegado a Williams Rebolledo, comandante de escuadra, el mismo que se había negado a atacar a los peruanos y a lanzarse contra el Callao en abril de 1879. Pero no, lo que realmente quería Williams era ser presidente, y el no atacar a sus enemigos le estaba costando el apoyo de muchos. Temeroso del fracaso, decide atacar donde sabía que no había peligro, como descubre José Alfonso en las cartas de Domingo Santamaría a Antonio Varas. Tengo casi la evidencia que al partir del Callao supo por el comandante a quien Williams visitó que la escuadra peruana había salido del puerto. Cierre de comillas. Con este antecedente toma sentido la conversación entre Pratt y Williams, donde éste le pregunta ¿qué haría si el Huáscar atacara?
Pratt, sin vacilar, responde que lo atacaría y saltaría al abordaje. La mañana del 21 de mayo de 1879, Arturo Pratt es despertado inesperadamente por un vigía que gritaba de manera desesperada: ¡Humos al norte! Disculpen, ¿saben quién es Pratt? Arturo Pratt era el hijo mayor de su familia, nacido en 1848 en la localidad de Ningüe, en el fundo de un tío materno. Era todavía un niño cuando se vino a Santiago. La situación económica de la familia Pratt no pasaba por un buen momento, por lo cual la familia soluciona este problema matriculándolo a los 10 años en la escuela naval, que era gratuita. Pratt no quería ser marino, pero rinde lo que tiene que rendir y se adapta a la vida marina. Pratt decide estudiar Derecho y en 1874 consigue el título. Su carrera profesional llevaba la marca del individualismo. Cuando se desencadenó la Guerra del Pacífico, Pratt permaneció en la Administración Marítima de Valparaíso, puesto poco glorioso para un oficial regular en tiempos de guerra. De inmediato pidió traslado al mar. Cuando éste le es negado, se siente pasado a llevar y se rehúsa a vestir el uniforme naval. En 1879, los altos mandos transfieren a Pratt al Aptao con la orden de llevarlo para reunirse con la flota en Iquique. A su llegada a este puerto, tuvo un nuevo destino, esta vez la Esmeralda. ¿La Esmeralda? La verdad es que esta designación dejó a Pratt abatido. La Esmeralda era sin lugar a dudas el peor barco de la flota. De hecho, el almirante Williams había dejado que otros capitanes usaran gran parte de la tripulación de la Esmeralda para fortalecer sus barcos, dejando en reemplazo a los marinos más inexpertos. Ahora bien, comparemos las fuerzas que lidiaron en el combate naval de Iquique. Corbeta Esmeralda. Fue construida en 1854 de madera forrada por láminas de cobre. Tenía un peso de 854 toneladas, o dicho de otra manera, 254 elefantes adultos. Su armamento consistía en 2 cañones de bote de 5 kilos, 16 cañones de 14 kilos de 2 metros de largo y 4 cañones de 14 kilos de 2,8 metros de largo. La potencia de su maquinaria era de 200 caballos de fuerza y podía alcanzar una velocidad de 8 nudos náuticos, o sea, unos 15 kilómetros por hora. Monitor blindado Huáscar. Su casco era de doble fondo y estaba dividido en 5 compartimentos estancos por 4 mamparos de fierro de 1,5 centímetros de espesor con puertas estancas. La proa estaba reforzada y provista de un espolón y la cubierta protegida por planchas de acero de 2,5 centímetros de espesor. Fue construido en 1865 con un peso de 1.180 toneladas, equivalentes al peso de 350 elefantes. Su armamento consistía en una ametralladora Gatling 44, un cañón de 5 kilos, 2 cañones de 19 kilos y 2 cañones de 272 kilos. La potencia de su maquinaria era de 300 caballos de fuerza y podía alcanzar una velocidad de 11 nudos, equivalentes a 20 kilómetros por hora. Colocándolo en palabras un poco más sencillas, era prácticamente un suicidio lanzarse en contra de este buque. El combate. El día miércoles 21 de mayo, el bloqueo de Iquique se mantenía como era de costumbre. Ambos buques, la Covadonga y la Esmeralda, a la entrada de la bahía, fuera del puerto, uno cerca de 1,5 millas al norte del faro de la isla de Iquique y el otro un poco más alejado en dirección similar. El transporte La Mar se hallaba fondeado en la rada cerca de la isla. Como si el destino hubiese querido dejar imborrable este día para las glorias de Chile, en la rada de Iquique se reunieron 5 buques adversarios con cuyas iniciales se escribió para siempre en el mar el nombre de nuestro país: Covadonga, Huáscar, Independencia, La Mar y Esmeralda. Esa mañana le tocaba a la goleta Covadonga patrullar el exterior de la bahía.
Al alba, el horizonte estaba cubierto por una espesa neblina que empezó a disiparse cuando aparecieron los primeros rayos del sol. A las 6:30, el vigía de la cofa gritó: «¡Humos al norte!». De inmediato se mandó a avisar al comandante Carlos Condell. Este subió a cubierta y comenzó a escudriñar el horizonte para al final reconocer que ambos buques eran el monitor Huáscar y la fragata blindada Independencia. Inmediatamente hizo la señal «enemigo a la vista» y lo afirmó con un cañonazo para advertir a la Esmeralda. En ese buque estaba de guardia el teniente primero Luis Uribe Orrego, quien dispuso que se le avisara a su comandante Arturo Prat Chacón. En el monitor Huáscar, al avistarse los buques chilenos, se izó una gran bandera de combate, lo que se imitó en la Independencia. El comandante Grau reunió a su gente y los arengó: «Tripulantes del Huáscar, ha llegado la hora de castigar al enemigo de la patria. Espero que lo sabréis hacer cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptao y 2 de Mayo. ¡Viva el Perú!». La población de Iquique, despertada por el cañonazo de aviso de la Covadonga, presa de la mayor euforia, corría por la playa para presenciar la captura de los buques chilenos. Se echaron al vuelo las campanas en señal de regocijo y las multitudes se paseaban por las calles gritando: «¡Viva el Perú! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!». Y cada cual se apresuraba en ganar el mejor lugar para presenciar el acontecimiento. Prat rápidamente se vistió para el combate, ciñéndose la espada al cinto y subiendo a cubierta, ordenando al comandante Juan Óscar Goñi que arrojaran al mar en un saco la correspondencia para la escuadra, para así asegurar que no cayera en manos enemigas. Ordenó izar las señales, reforzar las cargas, venir al habla y seguir mis aguas. Mientras la Esmeralda viraba hacia tierra, Prat ordenó tocar atención y arengó a su tripulación formada con estas palabras jamás olvidadas por ninguna generación de chilenos: «Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber». Y sacándose la gorra, la batió en el aire gritando «¡Viva Chile!», lo que la tripulación respondió con gritos similares que rompieron el silencio solemne que inundaba la bahía y que llegó a los asombrados peruanos que miraban desde el anfiteatro natural del puerto. La verdad es que estas palabras no pertenecen a Prat. Fueron pronunciadas el 21 de octubre del año 1805 por el almirante inglés Horacio Nelson en la mítica batalla de Trafalgar. La Covadonga llegó al habla y Prat, bocina en mano, le ordenó: «Que desayune la gente, reforzar las cargas, cada uno a cumplir con su deber». Condell simplemente respondió: «All right». La verdad es que la gorra de Prat no se la alcanzó a colocar debido a lo inesperado del combate. Por otra parte, resulta un poco dudoso que los hiciera desayunar debido al poco tiempo que había para que el combate diera inicio. En este momento, el combate se divide en dos. Uno entre el Huáscar y la Esmeralda, llamado Combate Naval de Iquique, y el otro entre la Independencia y la Covadonga, llamada Combate Naval de Punta Gruesa, el cual culmina con la derrota de la Independencia gracias a la inteligencia de Condell, quien la hace encallar. Debido a la rapidez con la que sucedieron los hechos, algunos dicen que no fue la inteligencia del marino chileno, sino la suerte de encontrarse justo en hora de marea baja, la que hace encallar a la Independencia. Pasada cerca de 1 hora y media, la Esmeralda aún no había sido impactada por algún proyectil del Huáscar, pues por la forma de disparar por elevación, los tiros caían en la playa. Lo que sucedió fue que el Huáscar atacaba con sus cañones menores por miedo a impactar a la población. Cuando la Esmeralda logra moverse algunos metros mar adentro, el Huáscar comienza a atacar con más fuerza, convirtiendo a la Esmeralda en un cementerio flotante. Grau enfiló su buque hacia la Esmeralda y, dando toda la fuerza a sus máquinas, se lanzó sobre ella para espolonearla por babor.
Pratt, al notar la intención de su enemigo, trató de esquivarlo maniobrando con el poco poder de máquinas disponible, logrando parcialmente su objetivo al recibir de refilón la embestida a la altura del palo mesana, sin ocasionar daños en su casco. Sin embargo, al chocar ambos buques, el monitor Huáscar disparó sus cañones de 10 pulgadas a quemarropa, produciendo una matanza espantosa de la gente que se encontraba en la cubierta de la corbeta. El espolonazo del Huáscar, a su vez, fue recibido con una tremenda descarga de las baterías de la Esmeralda y fuego de fusilería desde todos los lugares del buque, lo que sin embargo no causó mayor daño en el monitor. El comandante Pratt, al ver a sus pies la cubierta del monitor, gritó: «¡Al abordaje, muchachos!», lo que solo fue oído en medio del estruendo por el sargento Juan de Dios Aldea Fonseca y el marinero Luis Ugarte, que lo acompañaron en su salto a la cubierta del buque enemigo. El Huáscar era 10 metros más alto que la Esmeralda, por lo cual tenemos 3 posibles opciones. Pratt aprovechó la marea y se lanzó al abordaje justo en el momento en el que se encontraba el agua a su favor. Pidió ser textualmente lanzado a la cubierta enemiga por parte de los marinos chilenos. Se resbaló